La Biblia en Romanos capítulo 4. Hoy daremos lectura del verso 17 al verso 22. Y el tema tiene que ver con una pregunta: ¿cómo creyó Abraham? Esto tiene que ver con la naturaleza de la fe de Abraham. Leo entonces Romanos 4 del 17 al 22, las siguientes palabras escritas por el apóstol Pablo. Dice así, entre paréntesis, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, paréntesis otra vez, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Si alguien me preguntara, pastor, ¿qué ejemplo práctico podríamos nosotros imitar para crecer en la fe? Estos versículos, hermanos, son vitales, son pero muy reveladores para cada uno de nosotros, porque explica aquí cómo creyó Abraham, cuál fue la naturaleza de la fe de Abraham. Lo que vamos a ver a continuación son las características de una fe verdadera, de la fe que justifica, es decir, de la fe que el apóstol Pablo, o de la justificación que el apóstol Pablo ha venido hablando ya desde prácticamente muchos versos anteriormente expuestos. Por tanto, de eso va a tratar el tema de hoy. ¿Qué dijimos la enseñanza pasada? 2 o 3 cosas solamente para recordarlas. Leo el verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Enseñamos claramente que Abraham no fue justificado por las obras de la ley, porque Abraham vivió 430 años antes, o 430 años después fue dada la ley. Por lo tanto, la justificación de Abraham no está relacionada con la ley. Primero, ni con las obras. Segundo, con ninguna liturgia, con ninguna circuncisión, ni tampoco con la ley. ¿Por qué? Porque Abraham vivió 4 o 5 siglos antes de la ley. Porque si los que son de la ley son los herederos, bueno, si esa es la vía de la justificación o la herencia, entonces la fe resulta vana, dice Pablo, y se anula la promesa se deja inoperante, porque o es por la ley o es por la promesa, pero no puede haber una mezcla, o es por una vía o es por la otra. Por tanto, Pablo dice, es por fe, para que sea por gracia. Ahí está la causa, la gracia del Señor, el medio, la fe, con el propósito de que la promesa sea firme. Por eso la promesa es estable, por eso la promesa perdura, porque depende de la gracia, no de las obras. Se sustenta en la obra de gracia de Dios para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual, dice Pablo, verso 16, es padre de todos nosotros. ¿Y qué sigue diciendo verso 17? Como está escrito. Es decir, el apóstol Pablo nuevamente apela a la escritura. Nuevamente su argumento es la palabra de Dios. Por eso dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Esto se refiere a Génesis 15 y Génesis 17, que fue donde Dios le dio la promesa a Abraham de que sería heredero o que tendría una gran descendencia. Recuerdan que Dios lo saca fuera y le dice, mira el cielo, Abraham.
así como son las estrellas, no las puedes contar, así será tu descendencia. Entonces a eso se está refiriendo el apóstol Pablo aquí. Por lo tanto, cuando Pablo dice, te he puesto por padre de muchas gentes, se está refiriendo aquí a la paternidad espiritual de Abraham. Es decir, Abraham sería padre tanto de judíos creyentes como de gentiles creyentes. Porque si tenemos la misma fe de Abraham, no importa si es judío o gentil, somos hijos de él en ese sentido. Entonces, Pablo señala la Escritura, te he puesto por padre de muchas gentes, o de naciones, o de multitudes. Delante de Dios agrega el versículo 17, y a continuación es donde comienza Pablo a describir la naturaleza de la fe de Abraham, las características de la fe, de la verdadera fe de Abraham, porque él dice, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Por lo tanto, repito, Pablo a continuación comienza a describir, comienza a mostrarles a la iglesia en Roma y hoy día nosotros cómo es esa fe de Abraham, cuáles son las características de la fe de Abraham, cuál es la naturaleza de la verdadera fe que justifica al impío. Entonces aquí Pablo señala dos cosas relevantes. Cuando Pablo dice delante de Dios a quien creyó, ese a quien creyó se refiere a Abraham. Es decir, Abraham creyó a Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham creyó en la omnipotencia de Dios. Abraham creyó en el superpoder de Dios. Abraham creyó en la soberanía de Dios. Eso es de manera general, pero de manera específica, Pablo señala dos cosas, el cual da vida a los muertos, por un lado, por otro lado, llama las cosas que no son como si fuesen. No olvidemos, hermanos, Pablo está hablando en todos estos verbos de la justificación solamente por la fe y coloca como ejemplo a Abraham. Entonces, el Evangelio, como lo hemos visto, es poder de Dios ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio, para que Dios pueda justificar, debe ser escuchado, porque es el objeto mediante el cual Dios salva y justifica al impío. Entonces aquí Pablo señala dos cosas importantes de ese Dios a quien Abraham creyó. Número 1, el cual da vida a los muertos. Adelantémonos al verso 19, por favor. Leámoslo de nuevo. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Cuando Pablo dice que Abraham creyó a ese Dios, el cual da vida a los muertos, en este sentido específico, se está refiriendo precisamente a Abraham y Sara, que estaban muertos en el sentido de que no podían dar vida. Número 1, la edad de Abraham. Número 2, ¿qué le pasaba a Sara? Era estéril, pero eso lo vamos a profundizar un poquitito más cuando lleguemos más abajo. Por otro lado, Pablo también pudo haber tenido en mente, hermanos, la resurrección de Cristo. Miren ustedes el versículo 24 y 25. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por lo tanto, cuando Pablo señala allí el que da vida a los muertos, es decir, Dios que da vida a los muertos, pudo haber tenido en su mente, sin lugar a dudas, la condición de Abraham y Sara, que estaban como muertos,
pero al mismo tiempo pudo haber estado pensando Pablo en la resurrección de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio vida ¿a quién? A Jesucristo, lo levanta de entre los muertos. Pero eso lo vamos a profundizar, repito, más adelante. El segundo argumento que Pablo da de la fe de Abraham o de ese Dios en el cual Abraham creyó es que ese Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Otra versión dice, y que llama las cosas que no son como si ya existieran. O, y llama las cosas que no son como que son. Esto es necesario explicarlo, hermanos, porque andan por ahí algunas enseñanzas de la famosa confesión positiva. Esto no se refiere a eso. La persona dice, no tengo auto. Pero digo, mi palabra dice algo que no es para que exista. Voy a tener un auto. No tengo casa. Confieso positivamente, declaro, decreto, no hay casa, tengo casa. ¿Por qué? Porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Eso no lo dice el texto, no enseña eso. Esto se refiere a otra cosa. Llama las cosas, Dios, que no son como si ya existieran. Esto, hermanos, lo comenzamos a observar desde la creación del mundo, como lo vamos a comprobar a continuación. Y por otro lado, que en la naturaleza de Dios está el hablar o llamar ante su presencia a lo que no existe todavía como si ya existiese. Vamos por favor a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Porque Pablo está describiendo a este Dios en el cual Abraham creyó y dice que Dios es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Que dice Hebreos 11:3 lo siguiente: por la fe entendemos, noten hermanos, nuevamente, por la fe, que es el punto de Pablo en Romanos 4. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Atención a esto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Antes de Génesis 1:1 no había nada, pero Dios dice, sea tal cosa, hágase tal cosa, fórmense tal cosa, fúndese tal cosa, y aparece. Lo que no se veía surge de lo que no se veía. Eso es muy interesante. Vamos ahora a Isaías 48. En la creación Dios manifestó su poder, donde lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Y en Isaías 48, versículo 13, también hay un texto aquí del profeta que dice lo siguiente, Isaías 48, 13. Mi mano fundó también la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Y noten el verbo que utiliza, es el mismo de Romanos 4. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Las cosas que no son como si existieran. El Dios verdadero es el único que llama a la existencia personas, lugares, acontecimientos, solamente por su poder, por su determinación divina y soberana. Ese es el poder que se manifiesta, amados hermanos, en la salvación de los hombres. Este es el poder que se manifiesta en la justificación del hombre, que es el caso de Abraham. ¿De qué está hablando entonces Pablo? Regresamos a Romanos 4. ¿De qué entonces está hablando Pablo? Bueno,
Abraham estaba como muerto y no tenía simiente, no había simiente, pero Dios le da la capacidad, Dios le da vida y llama a una simiente que no existía. Es una afirmación maravillosa, hermanos, de la justificación por la fe. Aunque Abraham fue un impío, ¿de dónde lo llamó Dios? Génesis capítulo 12, de Ur de los Caldeos, pagano, era un idólatra, era un transgresor de la ley, era un impío, pero Dios lo llama ahora y lo declara justo. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios lo declaró justo, lo trató como si fuera perfecto en virtud de ese divino poder de Dios, de ese poder sobrenatural de Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. Tú eres un pecador y yo también, pero Dios declara en su palabra y nos llama perfectos para siempre. No lo somos, pero nos declara así. No lo somos, pero Él por determinación divina, por gracia mediante la fe, llama lo que no es como si lo es. Más adelante en Romanos 8:30 la Biblia menciona que ya estamos glorificados. ¿No es así? Y en un verbo pasado. Y tú me observas a mí y yo te observo a ti y no estás glorificado. Pero Dios llama las cosas que no son como si fuesen. En Efesios 2, tú y yo estamos sentados en lugares celestiales, pero tú me ves a mí aquí parado frente al púlpito. Yo te veo a ti sentado en estas bancas, no en el cielo. Pero Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la gloriosa determinación divina de nuestro Dios y es lo que se está enseñando en el ejemplo de Abraham. A ese Dios creyó Abraham, que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. De la misma forma, hermanos, en que Abraham y Sara no podían ser padres humanamente hablando, los incrédulos no pueden ser justificados humanamente hablando. O dicho de otra forma, de la misma manera que era imposible que humanamente surgiera algo de la nada, de la misma forma es imposible que alguien nazca de nuevo humanamente o a través de medios humanos. Por esta razón, la obra de la salvación es una obra que solo Dios la puede llevar a cabo. Porque Él es el que da vida a los muertos, no otro ser humano. Él es el que llama las cosas que no son como si fuesen, no los seres humanos. Por esto Pablo entonces dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Sigue describiendo, versículo 18, la fe de Abraham, cuando Pablo dice, él creyó, ese él se refiere a Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ese mismo Abraham que creyó a Dios, ahora Pablo comienza a ser mucho más claro al irse señalando cuáles eran las adversidades o las barreras humanas que Abraham tenía. Por eso la frase ahí, él creyó en esperanza contra esperanza, es muy, muy importante. Bueno, ¿cuál es la virtud aquí de Abraham? ¿Cuál es la virtud aquí de Abraham cuando la Biblia dice, él creyó en esperanza contra esperanza? Bueno, que Abraham creyó
en contra de toda lógica humana. Repito, la virtud de Abraham aquí es que Abraham creyó en contra, absolutamente en contra de cualquier lógica humana. Abraham creyó no en lo que pudiera ser probable, sino en lo que era más improbable. Creyó en algo humanamente imposible. Ya vamos a ver más abajo las dos grandes barreras que él tenía, pero aún así, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cuál es la clave? O comenzamos a ver aquí, ¿cuál fue la clave de todo? Noten, hermanos, como dice el texto, para llegar a ser padre de muchas gentes, como ya lo señalamos en el versículo 17. Pero aquí está la clave, hermanos, y esto lo voy a profundizar un poco más adelante. Solo voy a mencionar una sola cosa. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esta es la clave, hermanos, de una verdadera fe. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, ¿conforme a qué? Conforme a lo que se le había dicho. ¿Está entendiendo, hermanos? Lo voy a repetir. ¿Cuál es la clave aquí? Conforme a lo que se le había dicho. ¿Quién le había dicho o quién le había prometido así será tu descendencia? Dios. Ese es el punto clave. Una promesa no se sustenta en los hombres, se sustenta en Dios, porque es Dios el que promete. Y esa fue la clave de Abraham. Porque repito, si él hubiese puesto sus ojos en su realidad física, ¿podría creer? ¿O pudo haber creído? No, imposible. ¿Pero en qué creyó Abraham? En lo que se le había dicho. ¿Quién se lo había dicho? El Dios omnipotente. Y eso cambia todas las cosas. Por eso es que tenemos que aprender, hermanos, de este ejemplo. Como vamos a ir señalando otras cosas prácticas. Bueno, él creyó en esperanza. Bueno, su confianza en esperanza significa que creyó a lo que Dios le había dicho. Contra esperanza, ¿a qué se refiere esto? Contra esperanza. Bueno, su realidad personal, su realidad biológica, su realidad física, la realidad de su esposa, la esterilidad de su esposa, eso es contra esperanza. Pero Abraham creyó contra esperanza, porque había una promesa, porque Dios le había dicho algo, y como Dios se lo había dicho, entonces cualquier circunstancia adversa que rodeara a Abraham, no podría ser más potente que la promesa del Dios omnipotente. Veamos a continuación versículo 19. Pablo presenta las dos razones más poderosas por las cuales Abraham pudo haberse debilitado en su fe de manera natural. Sin embargo, Abraham no se debilitó, como lo veremos ahora. ¿Qué dice el versículo 19? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Aquí está de manera específica, hermanos, las dos grandes barreras, los dos grandes obstáculos que Abraham pudo haber tenido para no creer. ¿Me explico, hermanos, o no? ¿Me están entendiendo? El punto es que la fe no se mide por lo favorable, sino por lo desfavorable. Clarifico lo que dije.
Imagínate a Abraham teniendo todo a su favor. Abraham con 30 años, por ejemplo. Un hombre joven, fértil, vigoroso. Por otro lado, su esposa, 20 años, joven, fértil, ambos con todo favorable para ser padre de muchas gentes. ¿Cuál sería la tentación? Bueno, atribuir su descendencia a los medios naturales que estaban favorables a ellos. Sin embargo, Dios espera el tiempo para anular, para refutar, para echar por tierra cualquier esperanza humana. ¿Por qué razón? Porque es por gracia, mediante la fe. Ellos pudieron haber atribuido a su capacidad natural la descendencia, repito. Sin embargo, Pablo nos presenta, hermanos, las dos más grandes dificultades que Abraham tenía. Las dos razones son dos, como ya señalé en el verso 19. Número 1, el cuerpo de Abraham, que estaba ya como muerto. ¿Saben para qué aparece el paréntesis de los casi 100 años? Para que digamos, en realidad estaba casi como muerto ya este hombre. Imagínate, casi un siglo de vida. Obstáculo número 2, el mismo texto lo señala, la esterilidad de la matriz de Sara. Sara tenía 90 años porque Sara era menor que Abraham, 10 años. En el momento en que ella tuvo el bebé, tenía 90 años de edad. De hecho, el texto griego dice, la muerte de la matriz de Sara. Abraham creyó pese a todo esto. Pero ojo, hermanos, Abraham no negó la realidad presente. Abraham no la negó. Porque la fe no niega la realidad presente, pero se sobrepone a esa realidad como lo hizo Abraham. Es decir, ¿ustedes creen que Abraham no estaba consciente que tenía un siglo ya de edad? ¿Ustedes creen que Abraham no estaba consciente que su esposa, la hermana Sara, tenía ya 90 años? Claro que estaba consciente. No se trata de negar la realidad, repito, una fe verdadera no niega la realidad, sino que ante la realidad que se vive, esa fe se sobrepone. ¿Por qué razón? Porque es el Dios sobrenatural el que promete. Ese es el punto. Agreguemos algo más. Vamos a Génesis 18. Génesis 18. Para ver algo de Sara aquí. Génesis 18. Versículo del 11 al 14. Génesis 18 del 11 al 14. Dice, y Abraham y Sara, ¿qué dice el texto? Eran viejos. Miren, hoy día en nuestra cultura no se escucha muy bien, ¿cierto? Si hay una persona avanzada de edad, imagínense, vamos a pedirle al viejo fulano de tal que pase a orar por los enfermos. O vamos a pedirle a la vieja fulana de tal que pase a orar. No se escucha muy bien, ¿cierto? Pero la Biblia, ¿qué señala? Eran, ¿qué dice? Tal cual, viejos, porque esa era la realidad. Eran hombres avanzados de edad. Bueno, Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, para poner énfasis en su cronología. Y escuchen ahora, hermanos, ya Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Es igual a se había terminado su ciclo menstrual. Esto es muy importante, este dato, para entender lo que Pablo está señalando. Abraham no se debilitó
aun cuando él tenía un siglo de edad y su esposa 90 años, y a la viejita ya se le había pasado todo. Todos los ciclos por los cuales una mujer pasa, Sara ya había pasado años. Sigamos leyendo. 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. ¿Notan ustedes cuánto énfasis ponen aquí en lo de viejo? Eso es, hermanos, repito, para hacer hincapié en la imposibilidad de la cual Abraham tenía y que señala Pablo en Romanos 4. Se rió Sara. 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya otra vez vieja? 14. Pero miren lo que escribe Moisés aquí. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Tú crees que para Dios era un problema que ya le había cesado la costumbre de las mujeres? ¿Crees que era un problema eso para Dios? ¿Tú crees que era un problema para Dios que Abraham tenía un siglo y Sara 90 años? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Y sus 90 años? ¿Y su ciclo menstrual? ¿Y su vejez? ¿Y su esterilidad? A su tiempo vendré a ti y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Estas eran las dos razones, hermanos, que podían haber debilitado totalmente la fe de Abraham. ¿Pero qué sucedió? Abraham creyó, no se debilitó. Toda imposibilidad humana es vencida totalmente por la omnisciencia divina. Nunca nos olvidemos de eso. Bueno, regresamos a Romanos 4. Vuelvo a leer el pasaje, Romanos 4:19. Y no se debilitó. Primero señala 18, él creyó en esperanza contra esperanza. 19, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tú te preguntas ante esto, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué hace que un hombre no se debilite ante la fuerza de su realidad tan contraria? Yo cada vez que leo este pasaje me pregunto, Señor, a ver, ¿cómo es esto? Abraham tenía todo en su contra, humanamente hablando, ¿no es así? Pero ¿cómo que él creyó? ¿Cómo que no dudó? ¿Cómo que no se debilitó? Más abajo dice que estaba plenamente convencido. ¿De dónde sale esta fe? Y Abraham era un hombre como tú y como yo. No tenía nada especial en el sentido biológico. Era un ser humano de carne y huesos. Como muerto de casi 100 años, la matriz de Sara estéril, una matriz muerta. De hecho, ustedes saben que científicamente hoy día, ¿qué se recomienda a una mujer? Que sea mamá 25 años, 30 años, 35 años, ya ponle 40 años. Hay excepciones. Más de eso podrían haber complicaciones. La viejita tenía 90 años. El doble más que lo que hoy día científicamente se sugiere. Pero ¿hay alguna cosa difícil para Dios? De la estéril matriz de Sara, Dios trajo vida, 90 años, Abraham casi 100 años. Si Abraham hubiera razonado humanamente y él hubiese dicho, tengo 100 años o casi 100 años, casi un siglo,
lo más probable es que se habría debilitado rápidamente. Si Abraham se hubiese enfocado en la esterilidad de Sara y hubiese razonado humanamente, lo más probable es que se hubiese debilitado rápidamente. Pero Abraham, aunque no desconoció lo que estaba pasando en su realidad, puso sus ojos, consideró lo que Dios había dicho, que es algo que vamos a compartir un poquito más adelante. Él no se debilitó al considerar estos dos grandes obstáculos. Versículo 20. Tampoco dudó. Más características de la fe de Abraham. Tampoco dudó, dice el texto 20, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Tampoco dudó en incredulidad. Abraham no vaciló. Eso significa aquí dudar. No vaciló con incredulidad. Y nuevamente la clave de todo, ¿cuál es? La promesa divina. No su realidad, no su condición física, no la condición de su esposa. Por eso dice el texto claramente, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Debilitarse en la fe es permitir que la vacilación nuble y destruya finalmente, en parte, la creencia. Cuando Abraham creyó a Dios, o no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Al creerle a Dios, Abraham se fortaleció en fe. Y esto trajo como consecuencia la gloria de Dios. Hermanos, miren, todo aquel que se enfrenta a dificultades y consigue superarlas, se vuelve más fuerte. Por eso es que es importante que cuando nosotros somos expuestos a una situación difícil, a una situación extrema, a una prueba, a una dificultad, no nos debilitemos en la fe. Porque si nos debilitamos fácilmente ante la adversidad, nunca podremos ser fortalecidos, nunca podremos crecer en fe. Si ante cualquier adversidad dudamos y no creemos a Dios, ¿cómo entonces el día de mañana, en 2, 5 años más, seremos más fuertes en la fe? No podemos. Pero Abraham creyó a Dios y se fortaleció en fe. Así como los músculos, tú los entrenas. ¿Y qué le pasa al músculo cuando hace pesas? ¿Qué le sucede? Los que van al gimnasio, se fortalece el músculo, crece el músculo, se endurece el músculo, se tonifica el músculo, como lo quieras llamar. ¿Por qué? Porque se está ejerciendo, se está ejercitando. Lo mismo sucede con la fe y la santidad. Cuando en la santidad logramos vencer una tentación, ¿qué sucede con la santidad? Se fortalece. Nos apartamos, tenemos más fuerza cada vez más, pero si ante la primera tentación cedemos, nunca podemos crecer. Siempre estaremos cayendo en pecado porque no nos fortalecemos. Es un ejercicio constante el que tenemos que llevar a cabo en la vida cristiana o en la vida cotidiana de fe. Eso le sucedió a Abraham, creyó a Abraham, no dudó por incredulidad y se fortaleció en fe. Todo esto glorifica a Dios. Dios es glorioso y lo manifiesta a través de sus hijos que le creen. Si tú me preguntaras, ¿cómo podría yo glorificar a Dios? La respuesta es muy sencilla. Créele y obedécele. Porque el punto no es solo creer, porque Abraham creyó y obedeció. ¿Por qué obedeció? Porque creyó adecuadamente, tenía una fe real, una fe genuina.
Entonces esta fortaleza en la fe de Abraham trajo como consecuencia dar la gloria a Dios. Porque no olvidemos que todo lo que Dios hace es para su propia gloria, por amor de su propio nombre. Dios es glorificado en la fe de todo pecador que cree. Hermanos, miren, escuche esto, si la salvación fuera por las obras, la gloria se la llevaría el hombre, ¿no es así? Si la salvación fuera mitad Dios, mitad hombre, la gloria tendría que repartirse entre ambos. Pero como la obra es enteramente de Dios, por tanto solo Él debe recibir la gloria plenamente. Por eso aquí se está hablando de la justificación por la fe. ¿Y el ejemplo cuál fue? El impío de Abraham, el pecador idólatra de Abraham, el pagano Abraham, para que la gloria sea toda de Dios. Continúa Pablo en el versículo 21, dando características de la verdadera fe que justifica. Versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Versículo 21. Abraham no estaba convencido. ¿Cómo estaba? Plenamente convencido. ¿Pero convencido de qué? De que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Vuelvo, hermanos, a insistir en esta verdad. La clave de todo es lo siguiente. Vuelvan por favor a poner su mirada allí en el verso 18. Noten las siguientes expresiones. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Aquí está la frase. Conforme a lo que se le había dicho. Versículo 20. Otra expresión. Tampoco dudó por incredulidad. ¿De qué? De la promesa de Dios. Tercera frase importante, versículo 21, la que acabamos de leer. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amados hermanos, aunque sea majadero en esto, esta es la clave de todo lo que sucedió en la vida de Abraham. Abraham no se guió por sus circunstancias, no se guió por el momento en que estaba viviendo, no se guió por sus problemas, no se guió por sus adversidades. Abraham no se guió por sus impedimentos, no se guió por sus barreras, no se guió por su edad, no se guió por la esterilidad de Sara. ¿Cuál fue la clave de Abraham? Que aunque era verdad que habían impedimentos, que habían barreras, había alguien que le había prometido algo. Y ese era el Dios omnipotente. Y esto es lo que nosotros, hermanos, tenemos que aprender a hacer. Porque cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, ¿dónde ponemos nuestros ojos? En el problema. ¿No es verdad? Y eso es lo peor, repito, porque aquí está el ejemplo. Abraham no puso sus ojos en su físico, en su biología, en la esterilidad de su esposa, en su vejez. No puso sus ojos ahí. Su confianza, su fe fue puesta en lo que Dios le había dicho. Eso es lo que marca la diferencia en un creyente que tiene una fe verdadera. Porque si pones tus ojos en las circunstancias, ¿qué te va a pasar naturalmente? Vas a andar deprimido, no vas a tener gozo, o vas a tener ausencia de gozo porque la duda, el afán, la preocupación desmedida, ¿qué va a hacer dentro de ti? Bueno, te puede hasta enfermar. Esta es la clave, hermanos. ¿Quién promete? Ese es el punto.
La promesa la hace un Dios fiel, un Dios omnipotente. Dios nos ha dicho que nos va a proveer sí o no. Entonces, ¿va a proveer? Pero queda sin trabajo el hermano. ¿Y qué sucede? Naturalmente hablando, nos debilitamos, ¿cierto? ¿Qué estamos demostrando con eso? Que nuestra confianza está en el trabajo, no en el Dios que me ha prometido proveer todo lo necesario para mi vida. Por eso aunque Abraham está hablando un ejemplo de justificación por la fe, esto tiene una aplicación a la vida práctica, desde luego que sí. Entonces, hermanos, repito, aprendamos a confiar en nuestro Dios, en su promesa, en su palabra. Eso es lo que marca la diferencia, no lo que tú estés viviendo, no en la enfermedad del hijo, no en la falta de trabajo, no en la falta de dinero, no en el problema familiar. Radica todo en nuestra confianza en el Dios que me ha dicho: yo estaré contigo, yo te daré luz, yo te voy a proveer. Ahí radica la confianza, ahí radica la diferencia, no en lo que vivimos. Por eso el ejemplo de Abraham es tan importante para nosotros. Y hermanos, el mejor momento para descubrir el poder de Dios es cuando lo único que experimentamos es una incapacidad humana absoluta. ¿No es así? Cuando no hay, pero absolutamente ni una posibilidad, Dios dice: ¿y quién te dijo eso? Aquí estoy yo, mira lo que voy a hacer. Y nos abre un tremendo cielo y nos abre un tremendo rayo de luz. Y decimos ahí, realmente, Dios, si no fuera por ti, humanamente hablando, jamás se pudieron abrir estas puertas. Por eso, hermanos, es que aunque no nos guste, es bueno, es muy bueno que se te cierren todas las puertas, porque recién vuelves a orar, porque recién te dan ganas de pedir socorro a Dios, pero cuando está entrando dinero mensual, no te preocupas como debieras preocuparte siempre por Dios y su palabra. Por eso es que es bueno que el Señor nos cierre todas las posibilidades humanas, porque la única manera que estemos dependientes de Él. ¿No es así? Así es. Somos miserables hombres y mujeres que solamente cuando estamos bien, entre comillas, servimos bien a Dios. O dependemos de Él en nuestro devocional personal diariamente. Por eso la fe, repito, de Abraham no estaba basada en las circunstancias, sino en la promesa de Dios. El Dios Todopoderoso es el que promete. ¿Recuerda lo que leímos en la enseñanza anterior? ¿Dios cumple sus promesas? Claro que las cumple. Claro que las cumple. Y las promesas aquí para Abraham, bueno, iban más allá de todo lo que él podía percibir en sus 5 sentidos. Pero el que está prometiendo es fiel, todopoderoso, inmutable, confiable absolutamente. Y a eso es lo que debemos aferrarnos, hermanos, a sus promesas. Debemos anclarnos a su palabra. Debemos arraigarnos profundamente en lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Se acuerdan cuando los discípulos habían salido a pescar y habían estado toda la noche pescando? Llegan ahí, se encuentran con el Señor. Imagínate, cansado toda la noche pescando, y Cristo no se le ocurre la mejor idea de decirle a Pedro y a sus discípulos: vamos adentro, Pedro, vamos a pescar otra vez. ¿Qué le responden al Señor? Señor, hemos pescado toda la noche, nosotros somos pescadores. No le dijeron eso, pero se asumen, pudieron haber pensado dentro de sí: ¿usted nos va a venir a enseñar, Señor? Usted es el que multiplica pan, el que sana enfermos, todo lo que quieran, pero usted no es pescador. ¿Cómo que nos pide que salgamos otra vez? Pero ¿qué le dicen los discípulos? Mas en tu palabra
echaremos la red. En tu palabra. Eso es lo que marca la diferencia. ¿Confiaron en qué? En la palabra del Señor. No habían peces, habían estado pescando, no sé dónde estaban, mas en tu palabra echaremos la red. Eso es lo que marca la diferencia. Por eso, hermanos, es que cuando pasamos situaciones difíciles, lo peor es que te aferres a tu abuelita, al tío, al papá, que te aferres al jefe, que te aferres a la esposa inclusive o al esposo. Tenemos que aferrarnos a sus promesas, a Dios, a su palabra. Está bien apoyarnos en los seres queridos, está bien apoyarse en ciertas personas, pero nuestra ancla es Dios, nuestro socorro es Dios, su palabra, su promesa. Avancemos, Romanos 4. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Abraham tenía 75 años. ¿Y cuándo tuvo su hijo, Isaac? A los casi 100 años. 25 años de espera. 25 años de espera. De repente tú te acercas a creyentes que te dicen, pastor, estoy orando al Señor y estoy cansado ya. ¿Cuánto llevas orando? 3 meses, pastor. Pastor, estoy medio desesperado ya, pues tengo una petición al Señor. ¿Cuánto llevas orando, hermano? 1 año. ¿Y está desesperado, hermano? Este hombre esperó 25 años. Noé esperó 120 años para ver la promesa cumplida. Así que si no te respondió en 1 año, ármate de paciencia, porque podrían pasar 1, 2, 5, 10, 15 años más sin que la promesa de Dios para tu vida sea efectiva. Pero ¿cómo vas a demostrar que crees verdaderamente en Él? Que creas en esperanza contra esperanza. Que no dudes, que estés plenamente convencido y perseveres, y perseveres, y perseveres. Es la única manera de demostrar que tenemos una fe genuina, que realmente Dios nos ha justificado. Por eso permanecemos en pie creyéndole a Dios, aunque la promesa no se concrete aún. Dios es el soberano de los tiempos también, de la cronología nuestra, también es soberano en eso. Pasó mucho tiempo. Miren, hermanos, vamos a ver el ejemplo de Noé, Hebreos 11 nuevamente. Porque repito, Abraham esperó muchos años para ver concretada la promesa. Y miren, hermanos, un caso similar, pero es mucho más tiempo. Y vamos a ver por qué también. Hebreos 11, versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas, escuchen, esto es muy importante también. Fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Escuchen, hermanos, Noé no había visto lluvia en su vida. ¿Sabían eso? Porque Dios, a través de una especie de rocío, regaba la tierra al principio. Entonces, si Noé jamás había visto lluvia,
Y Dios le dice, predica que de aquí a 40 días va a llover, o sea, perdón, de aquí a un tiempo va a llover. Pero si eso todavía no pasa, ¿qué es eso? Vamos a Génesis 6. Y cuando Dios le dio la promesa a Noé, pasaron 120 años. ¿Cuál fue la clave para Noé? Génesis 6, 22. Una vez que Dios le había dado ya la orden a Noé, miren lo que dice Génesis 6, 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme, la misma palabrita de Romanos 4, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Capítulo 7 de Génesis, versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Dios le había mandado a Noé y Noé confió en su palabra. Ese es el punto. Si Noé se enfocaba en la realidad, en lo que él no había visto aún, lo más probable es que podía dudar. ¿Cuánto tiempo se tardó en construir el arca? 120 años. Imagínate, día tras día, tabla tras tabla, confiando en Dios, 120 años. Dios me dijo, conforme a su palabra, hazte un arca, construye un arca. Mañana, pasado mañana, un mes, un año, 5 años, 20 años. Imagínate. Uno dice, pero ¿y por qué se tardó 120 años en construir un arca? Bueno, pero es que estamos hablando de cuántos miles de años atrás, donde no habían grandes grúas, donde no había la tecnología de hoy día. Pero el tema es que él paso a paso fue confiando en Dios. Es una fe similar a la de Abraham. Confió en Dios plenamente convencido, no dudó, creyó en esperanza contra esperanza. Regresamos a Romanos 4 para ir terminando. Versículo 22, por lo cual, aquí está terminando la idea de estos versículos, Pablo, por lo cual también su fe, es decir, la fe de la cual está hablando Pablo, que era de Abraham, le fue contada por justicia. ¿Por qué señala este pasaje? Bueno, porque está hablando Pablo de la justificación por la fe. Y todo lo que ha señalado de Abraham es para ilustrar esa enseñanza de la justificación por la fe, dando características de esa fe genuina. Esta fe, hermanos, le fue contada por justicia a Abraham. Abraham recibe la justificación no por obras, no por circuncisión, no por guardar la ley, porque solo por gracia, mediante la fe. Y esa fe, Abraham la vivió de esta forma. Por eso Pablo lo saca como ejemplo. Es decir, si nosotros hemos sido justificados por la fe, ¿se debería parecer nuestra fe a la fe de Abraham? Si somos justificados realmente por la fe, claro que sí, porque esas son las características de una fe verdadera que justifica. Ahora nosotros no estamos hablando de la promesa a un hijo. Estamos hablando de todas las promesas que Dios nos ha hecho en su palabra. Esta promesa a un hijo es bajo el contexto de Abraham y Sara. Pero obviamente esto tiene una aplicación a todas las promesas que Dios a nosotros ahora, como hijos individuales, Dios nos ha hecho. Entonces las preguntas, hermanos, últimas preguntas para reflexión personal. ¿Qué clase de fe tienes? ¿Qué clase de fe tienes? ¿Cuál es la naturaleza de tu fe? ¿Se parece tu fe a las características de la fe verdadera de Abraham? Si dices tener la fe de Abraham, la fe que justifica,
¿Por qué no obedeces su palabra y confías en ella como lo hizo Abraham? Porque se supone si Él es el Padre de todos nosotros por haber creído en el Señor, se supone que debiéramos parecernos a Él también en la misma fe. Porque los que son de fe, estos son hijos de Abraham, dice Gálatas 3, como lo leímos anteriormente. Entonces, hermanos, por eso es que es relevante en el versículo 23, esto lo vamos a ver la próxima semana. El versículo 23 dice, y no solamente con respecto a él, es decir, Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Esos 3 versículos los vamos a dejar para la próxima semana. Por eso es que esto tiene relevancia para nosotros, porque no solamente a Abraham le fue contada por justicia, sino también a nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús. Vamos a orar al Señor. Padre, bueno, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, cumples tus promesas, cumples tu palabra. Gracias, Señor, por entender en esta tarde la naturaleza de la fe de Abraham. Ese ejemplo que Pablo ha mostrado a los judíos, a los gentiles de allí de la iglesia en Roma y que hoy también sirve de ejemplo para nosotros. Señor, permítenos haber entendido esa fe genuina de Abraham, que creyó a ese Dios que da vida a los muertos, que llama las cosas que no son como si fuesen. Ese hombre Abraham que creyó en esperanza contra esperanza. Ese hombre que no dudó en incredulidad. Ese hombre que se fortaleció en fe, que dio gloria a Dios. Ese hombre que estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para llevar a cabo esa promesa. Señor, por favor, ayúdanos a confiar, a creer verdaderamente en ti. Porque esto tiene una relación directa con nosotros. Por eso Pablo dice, no solamente a Abraham, sino también a nosotros, los que hemos creído. Permítenos, Señor, tener esta verdadera fe de Abraham. Enséñanos, Señor, a no poner nuestros ojos en las circunstancias que vivimos, porque de lo contrario nos vamos a deprimir, nos vamos a desanimar. Permítenos, Señor, siempre tener nuestra mirada, nuestra confianza en tu palabra, en ti, Señor, que eres el que promete. Eres un Dios fiel que cumple su palabra, que eres un Dios omnipotente, todopoderoso, soberano. Ayúdanos a que en esas circunstancias difíciles, adversas, podamos poner nuestra fe, nuestra confianza en ese Dios todopoderoso y no en las cosas que nos rodean, no en la realidad física en la que vivimos, no porque la neguemos, sino porque la verdadera fe se sobrepone a esa realidad que se contrapone a nuestra fe. Pero esa bendita fe que viene del cielo es la que finalmente dará gloria a ti, Señor, porque tú eres glorificado cuando un hijo cree en ti y obedece conforme a esa fe también. Ayúdanos, Señor, y muchas gracias en esta tarde por haber comprendido un poco más lo que implica la verdadera fe que justifica al impío. Muchas gracias te damos a través de Jesucristo tu Hijo. Amén.